Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. En la recta final, el presidente Trump y Joe Biden intensifican sus visitas a estados clave para lograr la victoria el 3 de noviembre. Nueva York a las urnas. El voto anticipado continúa a todo vapor en un estado afectado gravemente por la pandemia. A la espera de la primera comunicación del líder opositor venezolano Leopoldo López desde España. El coronavirus vuelve a la carga en muchos lugares del mundo, entre ellos Estados Unidos. Bienvenidos a esta nueva edición del Mundo al Día. Desde Washington, les saluda Gonzalo Abarca. Estos, nuestros titulares. El presidente Donald Trump recorrerá hasta 3 estados por día esta semana, mientras el candidato demócrata Joe Biden se mantiene enfocado en estados clave y con el tema del coronavirus como bandera. Jorge Agobián con nosotros aquí desde Washington. Jorge, ya en la recta final de esta campaña electoral, ¿cuáles son los planes de los dos candidatos? Fíjate, a 8 días de las elecciones. ¿Qué tal, Gonzalo? El presidente Donald Trump hace 3 eventos de campaña este lunes. El factor sorpresa fue Joe Biden, quien se encuentra en Pensilvania, el mismo estado donde se encuentra el presidente Donald Trump. Luego de que su campaña dijera que no tenía eventos públicos, apareció de manera sorpresiva en Pensilvania. Ahora, viendo hacia mañana martes, el presidente Donald Trump viaja a Michigan, Wisconsin y Nebraska. Tendrá eventos durante 10 mítines entre las próximas 48 horas, mientras Joe Biden este martes viaja a Georgia y el expresidente Barack Obama viaja a Orlando, Florida, a hacer campaña por el candidato demócrata. Ahora, la importancia del estado de Pensilvania, eso es lo que presentamos a continuación. Trump regresó a Pensilvania este lunes a menos de una semana de visitar ese estado y tras la presencia de Biden en la misma entidad el fin de semana. El motivo de tanta atención sobre Pensilvania es sencillo. Es un estado péndulo donde Trump ganó en 2016 por un margen muy estrecho y donde la fórmula Obama-Biden obtuvo la victoria en 2008 y 2012 por más de 5 puntos. Por encima de eso, quien gane Pensilvania asegurará 20 votos del colegio electoral, una cuota necesaria si las elecciones son reñidas. Para conquistar a los votantes, Biden, sin eventos públicos este lunes, está enfocado en su tema fuerte, el coronavirus. Los habitantes de Pensilvania han perdido trabajos y han perdido vidas bajo el liderazgo fallido del presidente Trump. Pensilvania recientemente experimentó el más alto número de casos confirmados de COVID-19 en un solo día. Trump, por su parte, le resta importancia y no solo critica a su contrincante, sino también a los medios. Hemos hecho un tremendo progreso con el virus chino, pero los medios de noticias falsas se niegan a hablar de esto cerca de la elección. COVID está siendo usado por ellos en total coordinación. A una semana de las elecciones, se estima que más de 60 millones de estadounidenses han emitido su voto, incluido el presidente Trump. El mandatario ha sido criticado tras los comentarios de su jefe de gabinete el fin de semana, quien aseguró que la Casa Blanca, y citamos, no va a controlar la pandemia, sino más bien se enfocará en las vacunas, las terapias y áreas de mitigación. Trump salió a la defensa este lunes. Estamos haciendo un trabajo fantástico, estamos absolutamente dando la vuelta a la esquina. Biden habló sobre el coronavirus, criticó por supuesto al presidente Donald Trump, algo que ha mantenido en su agenda y en su estrategia. A partir de ahora, Gonzalo, cada paso, cada viaje que hacen los candidatos está medido de cada centímetro de manera estratégica de aquí a los próximos 8 días de las elecciones en Estados Unidos. Gracias, Jorge, por tu informe en esta recta final. Y bien, aquí en Estados Unidos el coronavirus afecta de manera decisiva a la población de los adultos mayores. La forma en que la pandemia es enfrentada podría reflejarse en las urnas este 3 de noviembre. Celia Mendoza habló con 2 de ellos, quienes muestra las divisiones en ese grupo electoral.
A sus 65 años, Tom Moran, de Fenton, Michigan, quien es conductor de autobús escolar, tiene claro el impacto del coronavirus en la decisión de adultos mayores como él en el momento de votar en estas elecciones presidenciales. Afecta todo. No puedo trabajar, no puedo visitar a mi familia, no tendremos una Navidad juntos, ni el Día de Acción de Gracias. Si se hubieran encargado del virus, todo lo demás hubiera regresado a la normalidad. Sin embargo, para Bob Kunz, de 75 años y residente de Miami, Florida, la administración Trump ha manejado esta crisis sanitaria de la mejor manera posible. Él lo está haciendo contrarrestando la histeria que está siendo propagada y tenemos que darnos cuenta de que, si bien hay más personas infectadas, menos están muriendo. Así que lo estamos empezando a manejar. Un argumento que para Moran, quien votó por adelantado en Michigan, es una muestra de la falta de un plan. Peor aún, está teniendo mítines en persona y ve a su Casa Blanca. El virus se está propagando en su Casa Blanca. Si no puede mantenerse a salvo él, no puede mantenernos a salvo. Kunz insistió a La Voz de América en la importancia de evaluar a Trump más allá de la pandemia. La economía estaba súper fuerte hasta que llegó el COVID. Son tantos temas que Trump ha podido manejar en todo esto y la pregunta es, ¿por qué no estamos mirando hacia lo positivo? La respuesta para Moran está en este cartel que lleva con el número de personas que han muerto desde el inicio de la pandemia. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Y largas horas esperan algunos residentes en la ciudad de Nueva York para depositar el voto adelantado. Laura Sepúlveda está con nosotros ahora y nos cuenta cuáles son los motivos de estas personas y cómo han avanzado las primeras 3 jornadas de participación en la Gran Manzana. Adelante, Laura. Hola Gonzalo, pues efectivamente este fin de semana alrededor de 190,000 personas llegaron hasta los puestos de votación temprana en la ciudad de Nueva York. Largas filas, algunas personas lograron hasta 8 horas esperando a poder ingresar a estos lugares de votación que son un poco limitados en comparación a lo que se va a registrar el próximo 3 de noviembre, en donde más lugares serán habilitados. Esta fue la nota que preparamos. Pese a que las temperaturas comienzan a bajar, desde tempranas horas en la mañana, cientos de residentes de Nueva York comenzaron a hacer fila en los puestos de votación. Originalmente pensaba enviar mi voto por correo, pero con toda la confusión decidí hacerlo temprano, por la seguridad. Llegamos temprano porque hemos visto lo largas que eran las líneas en la televisión, en otras estaciones de votación. Cuando llegamos aquí, a las 6, la línea tenía aproximadamente 2,5 cuadras de largo. Y cuando empezaron a abrir a las 7, escuchamos que la línea era de aproximadamente 7,5 cuadras. Las largas colas en los puestos de votación han hecho que varias personas reevalúen si participar de los comicios en esta jornada, y aunque muchos aseguran que regresarán, el alcalde de la ciudad cuestiona la preparación de la Junta de Elecciones. Lo que está sucediendo ahora es que la gente se está desanimando para votar y eso es inaceptable. Y la Junta debe hacer cambios de inmediato. Aunque más de 1.200.000 boletas para votar en ausencia fueron solicitadas en Nueva York, hay personas que en vez de enviarlo por correo llegaron al lugar a entregarlo personalmente. Simplemente sentí que las urnas pueden ser un poco más seguras que el correo. No estoy segura, pero me sentí mejor. Este fin de semana, mientras algunos seguros de su participación salían a las calles a votar, otros salieron a promover a su candidato. Caravanas de la comunidad judía en Nueva York, con banderas de la campaña del Partido Republicano, recorrieron varias de las calles de la ciudad. En Times Square se registraron algunos enfrentamientos entre simpatizantes del actual presidente y personas que no apoyan 4 años más de su gobierno. De 4.700.000 personas habilitadas para votar en la ciudad de Nueva York, se espera que al menos el 70% participen en medio de este proceso electoral, ya sea en persona o a través del envío de su voto vía correo. Cabe recordar que para el resto de las jornadas seguirá habiendo largas filas y además es bueno revisar los horarios puesto que varían según el día. Gracias, Laura, por tu informe. Y bien, miles de millones de dólares se invierten en estas elecciones presidenciales. El ataque político mediático sigue fuerte. Verónica Villafañe investiga si una semana del día de las elecciones estas campañas tendrán el efecto esperado. Anuncios incesantes en televisión, radio y medios sociales, por mensajes de texto a celulares y pilas de volantes políticos por correo han abrumado a los votantes. El bombardeo de publicidad política no es inusual en años de campaña electoral.
Pero en el 2020 se han gastado sumas sin precedentes, más de $1.000 millones según el Center for Responsive Politics, una organización no partidaria sin fines de lucro. Y continúa con fervor en la recta final, especialmente en estados en disputa, como señala el analista Hernán Molina. Sobre todo la campaña de Biden, que tiene muchísimo dinero, va a tratar de conquistar esos votantes en los estados que son battleground, donde la diferencia entre Biden y Trump es pequeña, para tratar de alargarla y no tener sorpresas la noche de la elección. Con tan poco tiempo hasta el día de las elecciones se ha intensificado el bombardeo de propaganda política. ¿Crees que a estas alturas eso realmente influirá en la selección que van a hacer los votantes? Es una elección altamente definida. La cantidad de indecisos hace semanas atrás era entre el 8 y el 10%. Por la tensión que estamos viendo, la ansiedad que estamos viendo en muchos votantes, que deben quedar muchos menos indecisos, y las campañas obviamente apuntan a cambiar la opinión. Mientras tanto, indecisos o no, los votantes siguen expuestos a un ataque auditivo y visual de campañas políticas de candidatos y numerosas propuestas. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Y este lunes el Senado de Estados Unidos, de mayoría republicana, se apresta a confirmar a la jueza Amy Coney Barrett como la nueva magistrada de la Corte Suprema de Justicia. La confirmación de Barrett cambiaría el equilibrio ideológico del Supremo, que ahora tendrá una mayoría conservadora de 6-3. Los demócratas se han opuesto a la nominación de Barrett, objetando sus credenciales y el proceso de nominación, que según ellos debe darse después de las elecciones. Y bien, los católicos en Estados Unidos celebran el nombramiento del primer cardenal afroestadounidense. En un anuncio este domingo desde el Vaticano, el Papa Francisco nombró a Wilton Gregory, el arzobispo de Washington, entre los 13 nuevos cardenales que irán al Vaticano. Los católicos en Estados Unidos tendrán su primer cardenal afroestadounidense el próximo mes. En un anuncio sorpresa este domingo desde su ventana con vista a la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco nombró a Wilton Gregory, el arzobispo de Washington, D.C., entre los nuevos 13 cardenales que irán al Vaticano. Oremos por los nuevos cardenales para que, confirmando su adhesión a Cristo, me ayuden en mi ministerio como obispo de Roma. Ahora Gregory, como cardenal, podrá votar para la nominación de un nuevo papa cuando cumpla 80 años. Originario de Chicago, el arzobispo no ha tenido miedo durante su carrera de meterse públicamente en temas potencialmente controvertidos. Por ejemplo, últimamente, cuando criticó a la policía de Minneapolis por la muerte de George Floyd, o cuando en junio los manifestantes fueron gaseados para dar paso a una sesión de fotos del presidente Trump en una iglesia frente a la Casa Blanca. Me parece desconcertante y irreprensible que cualquier edificio católico permite que se le use y manipule de manera tan atroz, de una manera que viole nuestros principios religiosos, que nos llaman a defender los derechos de todas las personas, incluso aquellas con las que no estamos de acuerdo. Según los expertos, la elevación de Gregory es significativa para la Iglesia Católica en su conjunto, pero particularmente en Estados Unidos, porque históricamente los hombres afroestadounidenses habían sido excluidos sistemáticamente de los seminarios y órdenes religiosas de la nación. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Aún se desconoce cómo logró escapar de Venezuela el líder político opositor Leopoldo López, quien permanecía en calidad de huésped en la residencia del embajador de España en Caracas. Adriana Núñez con los últimos detalles. El opositor Leopoldo López se reencontró con su familia en Madrid este fin de semana, tras huir de Venezuela en circunstancias aún sin aclarar, y será este martes cuando ofrezca una conferencia de prensa para dar a conocer sus próximas acciones. El líder político venezolano se refugió en la residencia del embajador de España en Caracas el 30 de abril de 2019, tras encabezar una fallida sublevación militar. Luego de su fuga, las autoridades policiales detuvieron y allanaron las residencias de empleados de la Embajada de España en Venezuela. Entre los capturados se encuentra una cocinera de la sede diplomática. El Ministerio de Asuntos Exteriores de España condenó la detención del personal de la embajada en Venezuela. Por su parte, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro acusó al Reino de España de ser cómplice de lo que califica como la fuga ilegal de un delincuente.
Mientras, opositores consultados por La Voz de América dicen sentir alivio porque López esté en libertad, pero se muestran apáticos ante los resultados políticos que podría traer su salida para Venezuela. Si él decidió también irse, es porque hasta yo creo que él mismo ve que esto de repente no va a haber cambio. Me alegro porque se reúne con su familia. Si es ilegal o no, bueno, ilegal es tenerlo preso durante tanto tiempo, privado de libertad. López fue encarcelado en 2014, acusado de instigar a protestas violentas, y en 2017 recibió una medida de arresto domiciliario. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Y más periodistas podrían salir de Nicaragua debido a la inminente aprobación de la Ley Especial de Ciberdelitos. Donaldo Hernández, con más información. Está previsto que esta semana la Asamblea Nacional de Nicaragua apruebe la Ley Especial de Ciberdelitos. La organización Periodistas Independientes estima que más reporteros podrían salir del país por temor a ser arrestados en base a la nueva legislación, la cual contempla hasta 4 años de cárcel para los ciudadanos que publiquen información que el gobierno considere noticias falsas. Puede crecer el número de periodistas que abandonen el país con tal de continuar haciendo el trabajo de un periodismo que sirva a la ciudadanía nicaragüense. Christopher Mendoza, representante de esta organización, explica que el arresto de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda en 2018 podría replicarse con otros reporteros mediante la aplicación de la nueva legislación. Siempre está ese temor, obviamente, de parte del gremio, que la cárcel sea uno de las situaciones que toque atravesar. Sin embargo, la diputada oficialista Auxiliadora Martínez considera que la ley pretende combatir lo que el gobierno califique como desinformación. No puedes hacer uso de un medio tan importante como es la tecnología para difamar a una persona o para difundir noticias falsas. Durante los últimos 2 años, más de 50 periodistas han huido del país alegando amenazas de muerte, según el Observatorio de Periodistas Independientes de Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Y mientras se espera la vacuna contra el coronavirus, un repunte de COVID-19 amenaza a varios países del mundo. Estados Unidos continúa liderando la lista de naciones con mayor contagio en el planeta. José Pernaleta, con el informe. La escalada de contagios y muertes por COVID-19 mantiene contra las cuerdas a las naciones del mundo. En Estados Unidos, la infección por coronavirus sigue colocando a este país de primero en la lista mundial de infecciones. De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, los 60.789 casos nuevos elevan la cifra de enfermos por coronavirus en esta nación a más de 8.630.000. De hecho, durante este fin de semana se registró la mayor cifra diaria de contagio por coronavirus, con más de 81.000 casos. Entre tanto, al otro lado del Atlántico, en España, se ha instaurado el toque de queda en diversas zonas del país. Locales que tenían sus puertas abiertas deben enfrentarse de nuevo a un posible impacto económico negativo por las restricciones. Esta nación, según datos oficiales, registra más de 34.700 fallecidos desde el principio de la pandemia. Es un poco surrealista realmente, porque es una situación a la que no estamos acostumbrados. En Italia, la preocupación de los trabajadores en establecimientos comerciales de atención al público está enfocada en el sostenimiento de los presupuestos ante irremediables medidas de restricción. Muchos tendrán que cerrar porque no vale la pena. Si ves los alquileres, los sueldos y las facturas de electricidad y gas a fin de mes, es muy difícil. Es dura. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y la pandemia del COVID-19 ha exacerbado muchas deficiencias que los migrantes enfrentan y ha resaltado, por otro lado, los problemas de las poblaciones vulnerables. Organismos internacionales se unen en la búsqueda de un mejor acceso a los servicios de salud para los migrantes. Eugenia Sagastume informa desde Guatemala.
Según las Naciones Unidas, desde 2018 se ha incrementado la migración de Centroamérica hacia México y Estados Unidos, algo que la Organización Internacional para las Migraciones atribuye a múltiples causas. Los conflictos sociales y políticos, la inseguridad alimentaria, las dificultades económicas, el cambio climático, la violencia en diferentes formas. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 ha puesto en mayor evidencia las deficiencias que los migrantes enfrentan. En el continente americano hay más de 70 millones de migrantes. Con millones de personas en movimiento, necesitamos coordinar mejor la respuesta de migración y salud y necesitamos distribuir los recursos y las capacidades disponibles. Por eso, la Organización Internacional para las Migraciones y la Organización Panamericana de la Salud firmaron un acuerdo de cooperación para facilitar la continuidad de los tratamientos y la atención sanitaria. Con este acuerdo, las dos agencias prevén un enfoque participativo de los Estados miembros y otras partes interesadas relevantes para mejorar la salud de los migrantes y para no dejar a nadie atrás. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Y esto sí es arte por media calle. En Bolivia, un bus sirve de sala de exhibición. En su interior, arte que conmueve en las horas pico. Fabiola Chambi, de parada en parada, nos trae el informe. Recorre las calles de la ciudad de La Paz desde hace 40 años y lleva en promedio a unos 150 pasajeros por día. Quienes lo ven de afuera no saben que este antiguo bus de servicio de transporte público en Bolivia esconde en su interior una galería de arte móvil. Luis Aguilar, el joven que tuvo esta iniciativa, pensó que sería ideal que las personas tengan una experiencia distinta al subir a un medio de transporte masivo, cuidando además todas las medidas de bioseguridad. Se sorprenden al subir, y más en la noche cuando solo prendo las luces del pasillo y una vez que está lleno, prendo los costados, apago el del pasillo y se vuelve una galería de arte. Muchos se sorprenden, se sacan fotos, en especial ver la sorpresa de los niños es lo que creo que es un pago suficiente como para mí por haber invertido el tiempo y dinero en esto. El arte es un pilar fundamental en nuestras vidas, en nuestra sociedad, y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Y con esto de alguna manera queremos reivindicar, ¿no? Pero al lado más, si se puede hablar un poquito más popular, más público, en este caso personas que nunca han ido tal vez en su vida a una galería, puedan estar en una, ¿no? En una, con tan solo pagar su pasaje a su casa, a su trabajo. Este micro de 1978 se ha convertido ahora en una experiencia cultural que busca acercar a los pasajeros con el arte, para conocer más nuestro país. Fabiola Chambi, Voz de América, La Paz. Creativo, ingenioso, muy bien por los artistas en Bolivia. Y hasta aquí esta edición del Mundo al Día. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca. Los dejo ahora con estas imágenes de Halloween en la Casa Blanca. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.